Un físico fuerte, estético e imponente es lo que todo hombre flaco quiere en su vida. Y lo sé perfectamente porque yo hace años estaba también en esa posición. Tenía un físico donde no estaba nada orgulloso de lo que veía en el espejo, me daba vergüenza, literalmente, tenía un montón de complejos, inseguridades, etcétera. Hasta que tiempo después, después ya de casi 7 años de aquella situación, descubrí qué es lo que tenemos que trabajar específicamente para conseguir un físico fuerte y estético. Así que chicos, bienvenidos y es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Cómo construir y cómo desarrollar, o sea, qué es lo que verdaderamente tenemos que desarrollar en condiciones para construir un físico dominante. Entonces chicos, para quien no me conozca, yo soy Alberto Sánchez, como digo, llevo más de 7 años entrenando, pero la realidad es que en serio, haciendo las cosas bien, llevaré ni la mitad. Llevaré 3 años, 4 años haciendo las cosas realmente bien. Entonces chicos, para que no perdáis más tiempo y para que empecéis a progresar lo más rápido posible y construir ese fisicazo que tenéis en mente, vamos a empezar primero por la espalda, porque la espalda, para quien no lo sepa, es literalmente el chasis del cuerpo. O sea, todo gira en torno a la espalda. Cómo se vea tu espalda va a determinar muchísimo tu aspecto físico. Porque una espalda bien trabajada no solo se va a ver de espaldas, se va a ver de perfil, se va a ver de frente. O sea, una espalda bien desarrollada, tú imagínate si tienes unos buenos dorsales, se van a ver por aquí debajo. O sea, si tú estás así recto normal, unos buenos dorsales se van a ver que están bien trabajados, ¿vale? Entonces, para desarrollar bien la espalda, chicos, tenemos que dividirla en 3 partes. Entonces, tenemos la parte alta de la espalda, bien, tenemos los dorsales y tenemos la espalda baja. Ahora bien, para trabajar la espalda alta, toda esta zona de trapecios, romboides, redondos incluso, para trabajar toda esta zona, ¿vale? Más bien para trabajar la zona media, lo que tenemos que hacer es encontrar aquellos ejercicios donde nos requiere hacer un movimiento escapular. Es decir, aquellos ejercicios como remos altos, ¿vale? O sea, todo ejercicio que conlleve juntar las escápulas atrás cuando traccionemos es trabajo de espalda alta, trabajo de trapecios, trabajo de romboides, etc. Entonces, si queremos tener una espalda con más bultitos, es precisamente lo que queremos. ¿Bien? Ahora, bueno, voy a poner aquí para que nos quede claro, movimiento escapular, bien, para trabajar la espalda alta. Bueno, voy a borrar eso que si no, luego no me caben las cosas. Entonces, chicos, pasamos ahora a los dorsales, que es con lo que vamos a conseguir esa forma en V, ¿verdad? Unos dorsales bien trabajados. Ahora bien, los dorsales se van a trabajar de una forma muy específica porque yo era el típico que tenía una espalda horrenda. O sea, mi espalda hace años era una barbaridad. Esa era algo increíble, de verdad. Increíble de ver porque no había nada como eso. Era horrible, horrible. El caso es que, obviamente, mis remos para dorsal eran una completa mierda y de ahí mi estancamiento. Pero, tiempo después, gracias a que me informé, trabajé con gente que sabía más que yo, evidentemente aprendí a cómo desarrollar una buena espalda. Y es que mis remos, literalmente, o sea, mis remos para dorsal o mi trabajo para dorsal hacía mucho movimiento escapular, que es precisamente justo lo contrario a lo que queremos, porque ya hemos visto que movimiento escapular es más para espalda alta. Entonces, si tú quieres trabajar los dorsales en condiciones, deja el hombro fijo y céntrate en llevar el codo a la cadera. Tanto aquí de forma horizontal, para un remo, aquí para un jalón, ¿vale? De forma más vertical, o incluso un pullover, lo que sea. Pero todo trabajo que conlleve llevar el codo a la cadera es trabajo de dorsal. Sin desplazar el hombro, sin mover la escápula. Bien, porque ahí ya estaremos metiendo más espalda alta. Entonces, chicos, aquí para trabajar dorsal voy a poner coda. Codo a cadera. Bien, es lo más importante, sin mover el resto de la articulación, o sea, no mover escápulas, solo codo a la cadera. Y por último, la zona que prácticamente todo el mundo olvida, la espalda baja. Esa porción más inferior de la espalda, ¿vale? Que si no tienes bien desarrollada, evidentemente se va a ver muy vacía, ¿vale? No va a haber bultitos, no va a haber musculatura porque la mayoría de la gente lo olvida y no se trabaja en condiciones. Entonces, para desarrollar una buena espalda alta, necesitamos un tipo de movimiento que se llama bisagras de cadera.
¿Y qué son estos qué es esto de bisagras de cadera? Estos son ejercicios del estilo peso muerto, del estilo remo con barra, aunque bueno, un remo con barra lo vamos a trabajar más de forma indirecta. Pero un peso muerto bien ejecutado es justamente lo que necesitamos en nuestra rutina para desarrollar una buena espalda. ¿De acuerdo? Tanto un remo con barra y más que un remo con barra, un peso muerto es imprescindible para trabajar la espalda, porque el peso muerto no solo te va a trabajar la espalda baja, no solo va a trabajar esa zona inferior de los lumbares, los erectores espinales que se llaman, va a trabajar incluso la espalda alta, trapecios van a estar trabajando también para estabilizar, para hacer el movimiento. O sea, el peso muerto es un ejercicio acojonante para transformar tu físico. Pero chicos, no me puedo enrollar tampoco muchísimo con la espalda porque obviamente la espalda no es un músculo, son un conjunto de músculos. Entonces, si queréis profundizar muchísimo más, voy a dejar por aquí un vídeo del canal, ¿vale? Para que aprendáis a cómo desarrollar una espalda masiva de verdad. Que bueno, si lo veis, ya veréis que igualmente digo un poco lo mismo, separar la espalda en tres partes, pero de forma más profundizada porque aquí no puedo extenderme tanto. Son varios grupos lo que tenemos que tocar y aquí he hecho simplemente un breve resumen. Entonces, chicos, vamos ahora con los hombros. Los hombros es literalmente, yo creo, el músculo más estético que podemos desarrollar. Porque unos músculos bien redondos, bien trabajados, que se nota que están bien trabajados, te van a dar una anchura brutal. O sea, lo que queremos al final es crear un efecto óptico, por así decirlo, y hacer que nuestra cintura se estreche. Entonces, para eso necesitamos tanto trabajo de dorsal, de espalda, como ya hemos visto, como trabajo de hombro. Porque no es lo mismo tener unos hombros así, ¿ok? Caídos aquí, que tener unos hombros, lo voy a exagerar un poquito, que tener unos hombros así, ¿vale? Bueno, es bastante exagerado, pero me entendéis, ¿vale? No es lo mismo. Aquí te vas a ver muchísimo más estético esa forma, en V se va a ver muchísimo más claro. Entonces, lo que queremos es tener unos hombros brutales. Y para esto, tenemos que entender cómo trabajarlo correctamente. Y como todo el mundo sabe ya, tenemos tres partes en el hombro. Tenemos el deltoides anterior, tenemos el deltoides posterior y el deltoides lateral. Bien, y el orden de prioridad es literalmente al revés. 3. Este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. ¿Por qué? Porque la prioridad tiene que ser desarrollar a muerte el deltoides lateral. O sea, chicos, hay que spamear todo lo que podamos elevaciones laterales, ya sea en máquina, en polea, con mancuernas, con lo que queráis, pero hacer un montón de elevaciones laterales, porque esa forma redondeada se te va a ver tanto de frente como de espaldas, y si tú quieres ganar esa anchura, dar ese efecto óptico, ¿vale? Ser más ancho de arriba, necesitas desarrollar a muerte tu deltoides lateral. Repito, ya sea haciendo elevaciones con mancuernas, sentado con mancuernas, en polea 90 grados, en máquina, sea como sea, pero mete elevaciones siempre que puedas. Bien. En segundo lugar, el deltoides posterior. ¿Por qué es importante? Porque al igual que el deltoides lateral te va a dar esa forma redondeada, sí que es verdad que si se te ve de perfil y no tienes un buen deltoides lateral, se te va a ver un poquito plano por la parte de atrás. Incluso si lo tienes bien trabajado, un buen deltoides posterior, a la vista de espaldas, incluso te va a dar densidad. ¿Por qué? Porque al final son más bultitos que añades a la espalda. Entonces, cuanto más bultito tengamos en la espalda, mejor, más estético, más fuerte se te va a ver. ¿Entiendes? Entonces, por eso también es importante trabajarlo. Elevaciones posteriores, ¿vale? Incluso una pec deck de forma inversa. O en polea también se puede trabajar, aunque te diría que es el ejercicio que casi que menos me gusta para deltoides posterior. Prefiero antes hacer incluso elevaciones posteriores en un banco, apoyando el pecho para no trampear, o incluso pec deck inverso, porque no me gusta mucho trabajarlo en polea. Seré yo. En fin. Y por último, deltoides anterior. ¿Y por qué le pongo como el último? Aunque sí que es verdad que es una parte muy estética tener un buen hombro, un buen deltoides anterior. Porque en realidad no necesita tanto trabajo directo como las otras dos partes. ¿Por qué? Porque el deltoides anterior
aunque queda muy bonito estéticamente tener un buen deltoides, sí que es verdad que cuando trabajemos pectoral, que ahora lo veremos, cuando hacemos mucho press inclinado, está trabajando ya el deltoides anterior, ¿vale? Entonces, ¿hay que trabajarlo? Sí, pero no con tanta prioridad como el deltoides lateral o el deltoides posterior. Porque aquí trabajando pectoral ya lo vamos a estar trabajando, ¿vale? O sea, ahora veremos que las fibras más superiores del pectoral trabajan en correlación al deltoides anterior. Entonces, cuando trabajes uno vas a trabajar otro casi que al mismo tiempo. O sea, en resumen, que hay que trabajarlo, por supuesto, pero que tampoco le dedicaría tantos ejercicios como al lateral, por ejemplo. Entonces, chicos, ahora seguimos con el pectoral, que es otro de los músculos más estéticos que podemos tener. Un buen pectoral, y más aún en mi caso, porque yo literal era un pecho espátula, ¿vale? Uno de mis puntos débiles, tanto la espalda como el pectoral, o sea, yo de verdad, mi genética era horrenda para un físico estético, ¿me entendéis? Y de verdad que tuve mucho complejo durante muchísimo tiempo porque yo, claro, veía a la gente que estaba más fuerte y a poco que se ponían una camiseta ya se les notaba el pecho, ¿verdad? Se les notaba aquí, no sé, el pecho abultado. Y a mí no. A mí me caían las camisetas como un mandil, ¿sabes? Y no me hacía ni puñetera gracia, las cosas como son. Entonces, para desarrollar un buen pectoral, vamos a tener que dividir, como en el caso de la espalda, en tres partes. Pero no, aquí no por músculos, sino por planos de trabajo. Es decir, tenemos, voy a ponerlo por aquí, tenemos el plano más superior, ¿de acuerdo? Tenemos el plano, bueno, voy a ponerlo de otra forma para que lo entendamos mejor. Voy a ponerlo de esta forma. Vamos a poner preses inclinados, bien, preses planos, vamos a decir, y preses, bueno, no son, bueno, vamos a ponerlo así, preses inferiores o declinados, ¿vale? En resumen, tenemos tres planos de movimiento. Tenemos el plano más superior, tenemos el plano medio, plano medial, y el plano más inferior, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que tenemos, por un lado, los preses más inclinados, ya sea con barra, con mancuernas, con multipower, con máquina, como queráis. Tenemos los preses planos, lo mismo que antes, mancuernas, barra, etc. Y por último, los preses declinados o preses inferiores, vamos a decirlo. Que aquí sí que es verdad que aunque se puede hacer con mancuernas, con máquinas incluso, o con barra, para mí mi favorito para trabajar en este plano es fondos. Los fondos, de verdad, son un músculo, perdón, un músculo, un ejercicio brutal. Y más aún si ya puedes con tu propio peso corporal usar lastre. Es un ejercicio acojonante. Si te va a poner un pectoral inferior, increíble. O sea, vas a desarrollar muchísimo tu pectoral. O sea, lo vas a desarrollar de forma muy prominente, ¿sabes? O sea, a poco que te pongas una camiseta, lo vas a empezar a notar, que ya se marca más, ¿vale? Es increíble cómo puedes empezar a desarrollar tu pectoral cuando lo planteas así. Porque he visto muchísima gente durante mucho tiempo hacer press inclinado con barra, luego con máquina, luego con mancuernas, etc. Y se olvidan de trabajar en otros planos distintos para conseguir al final un estímulo completo. O sea, no tiene sentido, o sea, es ser muy redundante. Porque tú quieras más pectoral, ¿vale? No tienes que hacer, perdón, porque tú quieras más pecho superior, no tienes que hacer inclinado con barra, luego con mancuernas, luego con multipago, luego con máquina. No, es un gravísimo error. Varía el estímulo para conseguir un pectoral más completo, más lleno, ¿ok? Más grande. Entonces, empieza a desarrollar, perdón, a trabajar el día de pectoral de esta forma, ¿ok? Divide los ejercicios por planos de movimiento, ¿vale? Ya sabemos que un press inclinado es un plano más superior, ¿vale? Un press plano, voy a borrar esto, si no se me junta ahí. Un press plano estamos trabajando en un plano más medial, ¿bien? Y el press inferior, estamos trabajando en un plano más inferior, como los fondos, ¿vale? Entonces, la clave para desarrollar un buen pectoral es dividir el trabajo en tres planos. Pero de igual forma,
que con la espalda, os voy a dejar por aquí otro vídeo del canal donde explico en profundidad, más detallado, por supuesto, cómo trabajar un buen pectoral, o sea, cómo desarrollarlo de una forma increíble. Porque aparte, obviamente, de tener una buena espalda y unos buenos hombros, tener un pectoral en condiciones bien trabajado te va a dar una estética brutal. Entonces, chicos, ahora para finalizar, vamos a ver el gran olvidado, los grandes olvidados, que son las piernas, los cuádriceps, ¿vale? Tú solo por un momento imagina lo siguiente. Imagina que vas a la playa, ¿ok? Ya te quitas la camiseta, de arriba estás muy tocho, ¿ok? Pero llega la hora de enseñar el bañador y del bañador salen dos hilillos como los que usaba tu abuela para coser. Amigo, esto es una deshonra, literalmente. Ya, o sea, ya no para ti mismo, sino para el fitness en general. O sea, tú no puedes desarrollar un físico estético y fuerte sin tener unas piernas grandes y fuertes, ¿ok? La base de todo buen tren superior es un buen tren inferior. Si tú quieres estar más grande de arriba, tienes que hacerte más grande de abajo. Esto es así. Entonces, si quieres desarrollar unos buenos jamones, necesitas, por un lado, patrones de sentadilla, bien, ya sea sentadilla libre, con barra, ya puede ser en máquina, como una jaca, ¿vale? O belt squat, que a mí me parece brutal esa máquina. Y luego sí que es verdad que estos ejercicios de patrones de sentadilla los haría un poquito más pesados, ¿vale? Por ejemplo, entre 4, 6, 8 repeticiones, lo veo un rango ideal. Y luego metería otro patrón de sentadilla, pero quizá más, más, más aislado esta vez, más controlado. Es decir, por ejemplo, una prensa de piernas, me parece un ejercicio increíble también, haciéndolo bien, claro, no tirando de ego, haciéndolo bien, bajando a tope, o sea, todo lo que nos permita nuestra movilidad, bajar todo lo posible y a partir de ahí empujar. Entonces, dividir, por un lado, patrones de sentadilla que sean, bueno, patrones de sentadilla pesados, ¿ok? Trabajarlo entre 4, 8 repeticiones, ya te digo, puede ser sentadilla libre, puede ser hack, puede ser belt squat y otro tipo de patrón de sentadilla que lo hagamos pero a más altas repeticiones. Voy a poner pesados y voy a poner aquí, bueno, voy a poner ligeros para que se entienda, ¿vale? Algo más ligeros y buscando hacer un trabajo de más repeticiones. Por ejemplo, en una prensa hacer 10, 12 repeticiones, 8, 10, 12 repeticiones, para mí es el rango ideal para trabajar una prensa de piernas. Entonces, esto por un lado, ¿ok? Buscar patrones de sentadilla, ¿vale? Unos más pesados, otros más ligeros. Después, incluso metería ejercicios completamente aislados, donde podríamos meter extensiones de cuádriceps, por ejemplo, y aquí sí llevarlo más alto de repeticiones, a lo mejor entre 12, 15 repeticiones lo veo ideal, e incluso una sentadilla búlgara, que es también más aislado que una sentadilla normal. Una sentadilla búlgara es increíble. Entonces, meter patrones de sentadilla pesados, patrones de sentadilla más ligeros, o sea, relativamente, ¿vale? Buscando algo más de repeticiones, como en el caso de la prensa. Y por último, un ejercicio completamente aislado, como una extensión de cuádriceps y demás. Y después me vais a permitir, a ver si se ve esto. Creo que sí. Sí se ve. Vale. Y por último, tenemos aquí, bueno, voy a quitar esto aquí para que se entienda. Y por último, tenemos el peso muerto, que ya lo hemos mencionado antes, para trabajar la espalda, pero es que es igual de importante para trabajar las piernas. Porque el peso muerto, como digo, no es un ejercicio solo de espalda. También te va a trabajar el tren inferior de una forma increíble. Unos buenos isquios fuertes lo vas a desarrollar con peso muerto. Unos glúteos fuertes lo vas a desarrollar con un buen peso muerto. Y sí, los tíos también tenemos que trabajar el glúteo. Quizá no de una forma tan aislada como debería hacerlo una mujer, pero también tenemos que trabajar el glúteo. Entonces, que no se nos olvide trabajar bisagras de cadera de forma pesada, bien ejecutada, por supuesto,
pero que no se nos olvide trabajar bisagras de cadera pesadas, como un peso muerto, un remo con barra, incluso también para ese trabajo de espalda, pero el peso muerto para las piernas es muy, muy importante. Y más aún si tu objetivo es ponerte lo más grande, fuerte y estético posible. Es la única vía. Y sí que es verdad que si luego a esos isquios queremos darle un trabajo más aislado, ya sí que es verdad que me iría a un trabajo, por ejemplo, donde los isquios trabajen en estiramiento, a ser posible. Por ejemplo, en la máquina de femoral sentado, ¿vale? La de tumbado está bien, pero prefiero realmente, aparte de ser mejor a nivel hipertrofia, es mejor hacer el femoral sentado. Entonces, la clave sería hacer un femoral sentado de forma más aislada y después un peso muerto como esa bisagra de cadera bien pesada y bien potente que va a cambiar nuestro físico por completo. Porque el peso muerto no es que solo trabaje las piernas, ¿vale? Va a trabajar la cadena posterior entera. Desde los trapecios, que están en el cuello prácticamente, hasta los isquios, que están abajo. Es uno de los mejores ejercicios que no debe faltar en ninguna rutina. Así que chicos, así es como literalmente distribuyo el entrenamiento para todos los asesorados, todas las personas que me llegan, sobre todo con la intención de verse fuertes, verse grandes y dejar de ser unos flacos. Vienen con esta intención, querer un físico más imponente, más fuerte, más estético. Y así es como literalmente les planteo el entrenamiento. Dividimos la espalda en 3 partes, priorizamos tanto el deltoides lateral como el posterior, y por otro lado, tanto el pectoral como las piernas le damos el debido trabajo. Entonces, chicos, repito, si queréis empezar a progresar de verdad, tanto en la espalda como en el pectoral, os voy a dejar por aquí el vídeo de mi canal para que podáis profundizar muchísimo más en cómo desarrollar cada uno, porque es algo que de verdad va a cambiar vuestro físico. Así que, chicos, si queréis empezar a trabajar como mis asesorados, de verdad, empezar a aplicar esto, empezar a trabajar vuestro físico como Dios manda, y os aseguro que en un año es increíble lo que podéis conseguir, como ya hacen los asesorados míos, priorizando lo que debéis, trabajando como debéis y separando los ejercicios como es debido. Así que chicos, si tenéis cualquier tipo de duda, ponémoslo por aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Y recordad que tenéis los vídeos en la descripción para desarrollar aún más vuestro físico. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en la otra. ¡Chao!